Está bueno, igual obviamente van a ir temas de fundamentos, pero lo que quiero decir es que no, si no nos va a dar tiempo para repasar todo. Claro, no, pero yo les estoy preguntando, Marisa, sobre Claro, cada claro, tema si tienen dudas. No ahí se está. Por eso, Bueno, perfecto. bien. Bueno, profe, pero podríamos repasar de repente fundamentos, profe, pues yo la verdad que Ahí he está. podido leer poco, si a usted no le importa, y Bien. repasamos un poquito. No es dar la clase de nuevo, porque si no, en una hora No, por supuesto. pasa nada. Pero a ver, ¿qué dudas tenés concretamente sobre fundamentos? ¿Es que tenés dudas o es que no lo has leído todavía? Porque son dos cuestiones diferentes. Una cosa es haber leído y tener dudas, otra cosa es no haberlo leído todavía. Pero ¿Qué dudas te surgen? perdón, profe, que le interrumpa. Una consulta. Sobre el tema de fundamentos. O sea, lo que usted puede preguntar, hipotéticamente, ¿no? Sería cada posición que tenga la teoría, porque eran varias teorías, sobre el Sí. fundamento del DIP. O Y sea, puede. claro, en la clase de fundamentos lo que se vieron justamente fueron las distintas teorías. O sea, mucho más que eso no se va a preguntar si surge alguna pregunta sobre ese tema. Claro, Era de eso la clase. Fue una puede clase muy preguntar, por ejemplo, cómo es el filosófica. fundamento. Ah, perdón que la pasé por arriba. No, está bien, lo que pasa con el tema de internet a veces nos pisamos hablando. Pero no, fue una clase muy filosófica, muy teórica, y bueno, más allá de eso no va a ser las preguntas. En mi caso, las preguntas que se van a hacer son sobre cuestiones que se hayan visto, por supuesto, ¿no? ¿Sí, Patricia? Pero las preguntas van a ser múltiple opción, no van a ser de desarrollo, si mal recuerdo. Bueno, aunque sean múltiple opción, se puede preguntar. Ah. No sé cuál es ¿qué tiene que ver que sea múltiple opción? No tenía nada que ver, sino que capaz que como decía el compañero que lo de la parte de fundamentos por el tema de las posturas, que habían distintas escuelas de Maquiavelo, Sí, era y es como, múltiple, podía ser sí. más para profundizar eso. No, se presta bien. Cualquier tema, cualquiera de los temas se va a prestar bien como para una múltiple opción. Ah, Créanme que sí. Si llega a haber alguna pregunta sobre fundamentos, no va a ser otra cosa que las teorías que estuvimos viendo. O sea, sorpresas no va a haber. Ah, por mi parte no, y pienso que por parte de los otros profes tampoco, ni que hablar, ¿no? No sería una sorpresa muy grata. Bien. A ver, ¿quién era que tenía una duda sobre fundamentos? Algunas dudas. ¿Tienen claro el tema de las escuelas que estuvimos viendo, las distintas posiciones? ¿Sí? Los negadores, los escépticos, por otra parte, ¿verdad? Profe, yo tengo una duda con eso. A ver, Con los negadores, sé que los prácticos y los teóricos. sí. Y sé que los prácticos eran más radicales, pero no entendí bien cuál, o sea, lo volví a leer y no entendí bien cuál es la diferencia entre los prácticos y los teóricos. Ahí está. El práctico, el negador práctico te va a decir que las reglas existentes no son jurídicas, ¿sí? Y que no tienen importancia práctica, y que no son útiles para las relaciones internacionales. Tres no. ¿Se acuerdan que yo les decía como un recurso memotécnico para poder diferenciarlos bien? Todo es no para el negador práctico, ¿sí? Es menos flexible que el negador teórico, ¿verdad? Entonces el negador teórico va a decir, sí, las reglas existentes no son jurídicas, pueden ser asimilarse a lo que es una moral internacional, ¿verdad? Y asumen que influyen de alguna manera más o menos eficaz en las relaciones internacionales. Ahí es donde ellos flexibilizan. ¿Sí? El negador práctico todo es no. Sin embargo, el negador teórico, algunas cuestiones dice que no, y algunas, bueno, admite sí que influyen. ¿Sí? No son jurídicas tampoco, pero admiten que influyen en las relaciones internacionales. ¿Quedó clarísimo? Sí, perfecto. Sí, era más o menos lo que había leído, pero... Ahí está. Se pueden hacer tipo una tablita ahí para poder diferenciarlos bien, pero tengan presente eso.
El juego de palabras con el no, por eso yo hago tanto hincapié, no esto, no lo otro, tan concretamente, para que sea más fácil asimilar. ¿Sí? Ahí lo vas a ver clarito. ¿Alguna otra duda sobre este tema? ¿De los fundamentos? Recuerdan que bueno, que habían otras posturas además, algunas teorías surgen en respuesta a otras. Bueno, si no tienen dudas sobre esto, ¿pasamos a otro tema? No. Bien. Me alegra que no tengan dudas. Vamos a ver Eso el viernes, a ver qué pasa. significa algo muy bueno, ¿eh? Vamos a ver el viernes qué pasa. Bueno. Después ustedes vieron fuentes, pero no sé si eso lo van a repasar, supongo que con la profe, en la segunda hora. No quiero pisar los temas de ninguno de los otros profesores. Profe, ¿es con cámara parcial? Sí. ¿Cómo? Sí, es con cámara prendida, sí, obvio. Ah, claro, con cámara. Digo yo, ¿no? Digo yo, si es sin cámara, bueno, está. ¿Por qué es la pregunta? Es un poco capciosa esa pregunta. No, porque Tiene que ver con la conectividad, porque muchas veces cuando está con la cámara prendida está más lento, Eva. Tiene que ver con la conectividad. Muchas veces con la cámara prendida corre el riesgo que se te cuelgue el parcial. Ahí está, y con la cámara apagada corremos el riesgo de estar consultando los libros. No, profe, porque no entramos al Zoom y capaz que no se nos tranca tanto. Pero si hay que usar la cámara, no hay problema. Ahora. Ahora se lo preguntan a ella, si va a ser con cámara prendida, con cámara apagada. ¿Sí? No tienen que entrar el Zoom. No entran al Zoom, entran en la plataforma, ¿cómo es? Claro, no entra, al Zoom no. Es por Eva. Bien, está, genial. No se nos cae Eva, Pablo. Una consulta, profe, ¿las preguntas incorrectas restan? A ver, esa parte técnica se la dejamos más bien a la profesora Marisa, que se las conteste. Porque eso, restan un 25%. Ahí está, porque yo he estado en cursos donde restan, ahí está, bueno, ya veo que el criterio acá es similar también, restan un determinado porcentaje. Bien, fuentes, yo no lo van a ver entonces conmigo, lo van a repasar después con Marisa. Tratados lo vieron con el profesor Tejera, yo no sé si vino Federico, Marisa. Si está conectado. Dardo Ferreira, decime, Dardo. ¿Qué tal, profe? No, yo quería una consultita, porque de las 40 preguntas a mí me da 1 minuto y medio, ¿verdad? Y capaz que hay problema de conexión o algo, más el territorio que tal vez sea minado, de problemas que sean, de repente tengo 3, 4, 5 opciones, pero no son tan sencillas. Entonces, ¿no se pueden dar, por ejemplo, 15 minutitos más? A ver, eso no depende de mí, lamentablemente, sino se lo consultamos a la profesora. Toda esa parte, digamos, más sobre la organización del escrito y todo, se lo consultan a ella, ¿sí? Es ella que está al mando en esas cuestiones. Perfecto, profesora, perfecto. Bien. Si no tienen ninguna otra duda sobre fundamentos, no sé si está el profesor Tejera, si van a repasar tratados con la profesora. A ver. No se puede extender. Ahí está, no se puede extender. Marisa, ¿qué hacemos? ¿Repasamos tratados ya que estás por ahí? Ahí está, perfecto, está. Bueno, ustedes estuvieron viendo tratados, yo les recomendé en aquel momento, no me acuerdo si les no recuerdo, pues. Si les llegué a recomendar que hay un manual sobre tratados en la página y un glosario también en el sitio web de Naciones Unidas, que está muy bueno, que los puede ayudar como un buen material de apoyo, ¿sí? ¿Recuerdan entonces qué es un tratado? ¿Cuál es el concepto? ¿Entre quién es el... Bueno, no quiero utilizar la palabra para no darles... A ver, Patricia, decime.
es el derecho internacional público que se adhiere a una concepción amplia, o sea, Tratados, el concepto sí. de tratados. Ah, está, perdón. Acuerdo de Recuerdan que hay una voluntades convención de entre Viena dos sobre o el más derecho estados. de los tratados, ¿sí? Ahí ustedes tienen una definición, yo no la tengo acá a mano, pero ahí tienen una definición donde a su vez, después en el mismo tratado, se hace énfasis, digamos, o se marca el tema de la nomenclatura, que más allá de que tengan distintos nombres, convenciones, convenios, cartas, protocolos, pactos, todo eso, cualquiera de esos términos va a hacer referencia a lo que es un tratado. Es un acuerdo de voluntades, ¿sí?, entre sujetos de derecho internacional público. ¿Qué pasa? En ese acuerdo se crean, modifican o extinguen obligaciones internacionales. No se olviden que fundamental es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿sí? Es la que regula, digamos, en general cualquier acuerdo que surja entre estados. Para el caso, ¿verdad? Porque también hay otra convención de Viena sobre los tratados que se celebren entre estados y organizaciones internacionales y organizaciones internacionales entre sí. Pero mutatis mutandi es lo mismo, lo básico, lo fundamental está en esa convención de Viena sobre el derecho de los tratados, sí. A ver, veo una mano por ahí levantada. ¿Alguien quería decir algo? Bueno. Bien, en la convención del 69, que es la fundamental, la que le comentaba, ¿sí? Ustedes ahí en el artículo 2.1 es que tienen lo que es el concepto de tratados. Ese artículo es fundamental. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Ustedes vieron en cuanto a las formas, ¿sí? ¿Tiene que necesariamente constar en un único instrumento, un tratado? ¿O puede ser en 2 o más instrumentos? Creo que en 2 o más. Bien, en 2 o más. Eso es lo que dice relación con la forma, ¿verdad? Que puede tener el tratado. Puede estar en un solo instrumento o en 2 o más instrumentos que sean conexos y sin importar, digamos, cuál es la denominación particular. Eso también está, ya les digo, para tratados fundamental leer la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ustedes vieron una clasificación, ¿verdad? A ver, ¿cómo se clasificaban? A ver, ¿alguien que haya llegado a este tema? Dependiendo de las partes, podrían ser bilaterales o multilaterales, podían ser específicamente para una cosa o podían ser generales, y había otra clasificación más. Abiertos. Abiertos, cerrados o mixtos. Ahí está. Mixtos también, ¿verdad? Acuerdos en formas simplificadas tenían. Generales y particulares. Bien. Ustedes vieron una muy buena clasificación con el profesor Tejera. Bien, esto no reviste demasiadas dificultades. Bueno, ustedes vieron también los tratados contrato, los tratados normativos o tratados leyes, ¿sí? Vieron las etapas de formación de los tratados. Esto tiene que estar clarísimo. Primera etapa, a ver si nos acordamos. Negociación. Negociación, primera etapa fundamental, es ese acercamiento de las partes, ¿verdad? Como para empezar a conversar sobre los intereses que tengan, ¿sí? Van a intercambiar las propuestas ahí en esa etapa. Segunda etapa. Adopción del texto. Bien, adopción del texto, ¿sí? Tercera etapa. Autenticación del contrato. Autenticación, ¿sí? Autenticación.
Bien. Después vieron manifestación del consentimiento a no obligarse, ahí surge el tema de la firma, ¿verdad? Cuando el tratado así lo estipula, o cuando conste que lo convinieron así los negociadores, ¿verdad? O cuando la intención de obligarse por parte de un Estado surge de los plenos poderes de su representante, o se haya manifestado durante la negociación. Ahí tienen dos artículos importantes. El artículo 2, párrafo 1, y el artículo 7, respecto a lo que decíamos sobre los plenos poderes, ¿sí? Y tienen el artículo 12.1 de la Convención, ¿sí? También es importante el artículo 18. Estamos dentro de lo que es la manifestación del consentimiento a no obligarse, primer caso por la firma. ¿Sí? Les estoy mencionando los artículos importantes en ese caso específico. Dijimos artículo 2, párrafo 1, artículo 7, artículo 12.1 y el artículo 18. ¿Sí? En caso de la ratificación, y a su vez, ¿verdad?, va a ser otra etapa. Bueno, ustedes van a ver ahí como importante el artículo 14, y acá, esto es lo que a mí personalmente me interesa muchísimo, ustedes que son de derecho, que en Uruguay el poder legislativo aprueba los tratados, ¿sí? El poder ejecutivo. Esto está establecido en la Constitución. ¿Qué artículos de la Constitución? El 85.7, perdón, 85 inciso 7, y el 168 inciso 20. ¿Quién aprueba el tratado? El Poder Legislativo. ¿Quién lo ratifica? El Poder Ejecutivo. ¿Sí? Bien concreto. A su vez, en cuanto a la manifestación del consentimiento en obligarse, es importante también la adhesión. ¿Sí? Artículo 15. El artículo 15 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Porque esta manifestación del consentimiento en obligarse, por supuesto que cada una de ellas implica, ¿no?, una de las etapas, ¿verdad? Es una etapa dentro de las etapas de formación del tratado, y ese consentimiento, esa manifestación del consentimiento en obligarse, se puede expresar de distintas formas, ¿verdad? Repito, firma, ratificación, adhesión. Bien. Después tienen lo que es la entrada en vigor del tratado. Recuerdan lo que se hablaba del canje de las ratificaciones, si es bilateral. Hablaron del depósito también, ¿sí?, de determinada cantidad de instrumentos de ratificación. Hay otra etapa, bien digo, que es la adhesión, pero la adhesión va a ser eventual, ¿sí? Depende si el tratado es abierto o cerrado. Si es mixto, ¿verdad? O sea, si es cerrado no cabe la adhesión, por eso decimos que es eventual. La adhesión cabe para los tratados que son mixtos o abiertos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Vieron, ya acercándonos al final, lo que es el registro y publicación de los tratados que son publicados en el diario oficial, ¿verdad?
Ahí tenemos el artículo 80 como importante. Vieron el depósito también de los tratados, que en los multilaterales se designa a un Estado o a una organización internacional como depositario. Ahí son importantes los artículos 76 y 77 de la Convención. Si hasta acá vamos bien, si me van siguiendo, paso a las reservas, ¿sí? Las reservas que se pueden hacer en los tratados están definidas en el artículo 2 de... ¿Alguien tiene la Convención de Viena a mano ahí? Sobre el derecho de los tratados, porque Convenciones de Viena... Tengo, profe. ¿Lo tenés ahí? Sí. A ver, fíjate el artículo que define las reservas. ¿Cuál era? ¿El 80 dijo? No. El 80 es cuando hablamos de el registro y publicación. 2 etapas más para atrás, o sea, cuando estábamos viendo las etapas, de las últimas ya. Formulación de reservas, artículo 19. A ver, en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Sí. A ver, ¿qué artículo te define la reserva? Fíjate el artículo 2D, 2, letra D, a ver. Ahí está, bien, hay una compañera que te lo dice, también. Artículo 2. Por ahí las tienen definidas. ¿Quiere que la lea? ¿O era para mencionarla nomás? Ahí la tenés definida, ¿verdad? Bien. Si querés podés leerlo, sí. Bueno, no se escucha nada, entonces seguimos. Ustedes vieron las objeciones, ante las objeciones a las reservas, 2 reglas, ¿verdad? Vieron la regla de la unanimidad y la regla panamericana. Ahí es importante también que ustedes lean el artículo 19, ¿sí? Bueno, ¿qué más vieron ustedes? Bien, ustedes vieron después los efectos de los tratados, ¿sí? Ya estamos a partir del artículo 26, vieron los efectos entre las partes. Profe, antes no dimos algo de interpretación de los tratados. Bueno, sí, lo pudieron haber dado antes, pero igual lo podemos ver al final. Eso depende no, el orden no te va a alterar el tema, ¿sí? Sí te altera el orden en las etapas, por ejemplo, pero el hecho de que ahora en el repaso estemos viendo de otra forma no sea válido. Perfecto, era solo por si podía mencionar algo de eso después. Más al final vamos a llegar a interpretación, ¿está? Bien. Bueno, les estaba hablando de los efectos de los tratados a partir del artículo 26, ¿sí? Es importante. El artículo 27, ¿sí? El artículo 46, básicamente les estoy mencionando los artículos porque son 9:30 y tenemos 1 hora como para repasar todo, ¿no? Acá me estoy deteniendo un poco más porque me parece que es un tema bien importante. Esos artículos respecto a los efectos de los tratados entre las partes, ¿sí? Respecto a terceros,
tienen el principio general establecido en el artículo 34, ¿verdad? Que un tratado no puede crear derechos u obligaciones a un tercer Estado. Y los tratados que prevén obligaciones a terceros, ¿sí? A ellos se les aplica el artículo 35, ¿verdad? Que no se puede imponer obligaciones a terceros estados, se requiere la aceptación expresa, ¿sí? Bien, esto no sé si, en cuanto a la revocación o modificación de obligaciones, ahí es importante el artículo 37, número 1, ¿sí? En cuanto a los tratados que prevén derechos a terceros, ahí pueden ver, y es bien importante, el artículo 36, el párrafo 1, que ahí establece en principio una presunción, ¿verdad? Se presume el asentimiento del Estado, salvo que manifieste lo contrario, ni que hablar. El párrafo 2 del artículo 36, ¿sí? Y acá aparece también, como en el caso anterior de los tratados que prevén obligaciones a terceros, decíamos que en caso de revocación o modificación, el artículo 37.1. Pero para este caso de los tratados que prevén derechos a terceros, en cuanto al artículo 36, párrafo 2, ¿sí? Para lo que es concretamente revocación o modificación de derechos, ahí tenemos el artículo 37, párrafo 2. Yo no me acuerdo, ¿ustedes vieron la cláusula de la nación más favorecida? Me parece que sí, ¿no? Sí. Bien. Ahí, yo no sé si ustedes llegaron a ver algún ejemplo. ¿Vieron un ejemplo? Ahora, hoy soy yo que estoy con los ejemplos. A ver, ¿vieron un ejemplo de un tratado que tenga la cláusula de la nación más favorecida? ¿Vieron un ejemplo? Estoy preguntando. Yo no recuerdo. No recuerdo, profesora. No, Bien, bien. Ahí, si ustedes quieren un ejemplo, el artículo 1 del GATT, ¿sí? G-A-T-T, el GATT. Si ustedes van a ese artículo, lo googlean, buscan el artículo 1 del GATT, ustedes van a ver ahí un ejemplo, una cláusula de la nación más favorecida, ¿sí? Ahí, bueno, prescribe que los miembros de la Organización Mundial de Comercio van a conceder inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todos los demás miembros de la OMC, o a ellos destinados, cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos a un producto originario de otro país o a él destinado, aunque admite como excepciones, bueno, acuerdos regionales. Pero me importa que tengan bien claro esto, un ejemplo, ¿sí? De lo que es una cláusula de la nación más favorecida, ¿tá? Como se plasma en un tratado. Perdón, Ana. Sí. Está Federico en clase también. Hola, Federico. Por eso yo pregunté. Perfecto, que lo siga él entonces el tema. No. Eso lo porque vi, yo pregunté, porque no sabía si él estaba, porque no me gusta pisar los temas que dan los otros compañeros. No importa porque todos somos los profesores de ahí, del grupo. Bueno, pero es una cuestión que cada quien tiene su modalidad y su estructura de la clase, y bueno, por eso. Yo recién me digo, preguntaba, ¿te conectaste recién, Federico? Hace un ratito, sí, 9:15 por ahí. Bien. Porque recién Pero te estás dando perfecto, estoy escuchando. Hace unos minutos un compañero preguntaba por la interpretación de los tratados, y bueno, claro, todavía yo no he llegado, mi clase está estructurada de otra forma, ¿sí?
Tal vez sea bueno que lo puedas seguir tú, Federico, si te parece. Como quieran, ¿sí? Ah, perfecto. Porque ya, digamos, Yo tú voy a dar una opinión. No podemos entrar en tan mucho detalle, sino que No. vamos a decir qué es lo que vamos a priorizar nosotros en las preguntas. Ujú. ¿Verdad? Bien. Porque Bueno. porque se supone que ya está estudiado. Los temas están estudiados. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, Fede, también, ahora, es, a ver, por ejemplo, en tal tema, ¿qué es lo que nos interesa que respondan? O sea, ¿qué es lo que es? No es que le vamos a cantar las preguntas, obviamente, pero que sobre esto, ¿qué es lo importante? ¿Me entienden? Bien, Porque por si eso me parece... Está perfecto, Ana, está perfecto Sí, como vas llevando la clase. No, pero está bien, por eso además me parece aduado que lo haga Federico, porque es uno de sus temas, ¿no? A ver cómo él va a priorizar cualquiera que lo haga está bien, pero digo, yo lo que digo para todos ustedes es que es mejor que nosotros digamos, ¿qué se va a preguntar? No. Ya podemos decir las preguntas. No, ¿qué se va a preguntar? No, sino, de este tema, ¿qué nos interesa? Tal cosa, tal cosa y tal cosa. Bueno. Fede, ¿Sí? ¿te pasamos un poquito la palabra? Bien. Un segundito que estoy subiendo los temas para que lo tengan los muchachos. ¿Qué estás subiendo qué? Los temas, Aleva. Ah, sí, yo ya se los di. Ah, pero de todos modos no estaban todos y le dije que vos lo ibas a subir, Fede. Bien. Bueno, yo espero, cuando Federico ya termine el tema de tratados, continúo con los otros temas que vieron conmigo. Dale. Y ya después paso la posta a la profe Marisa. Entre Federico y los dos dimos tratados, ¿verdad, Federico? También yo lo di. Ah, está perfecto. Entre los dos. Bien. Dame un segundo. Fede. Dame un segundo que abro la PPT. Bien. ¿Qué nos interesa de cada tema? ¿Por qué si el individuo es sujeto o no es sujeto? Entonces, ¿me entienden? ¿Cuáles son los sujetos? Nosotros le vamos a poner trampa en las preguntas, o sea, vamos a poner de repente cualquier disparate, porque son 4 preguntas, una de las cuales es correcta, ¿verdad? 4 opciones. Dame un segundo. Y solo una correcta, ¿no, profe? Sí. No. Ahora entre los 3 terminamos el repaso y ya está. ¿Lo que? Bien. Bueno, de etapas. Etapas de formación de los tratados. Ya lo repasó Ana Laura, Fede. Está. Bien. ¿Seguís con sujetos nomás entonces? No sé, falta algo de tratados. Interpretación, profe, era lo que... interpretación lo estuvieron pidiendo. Bueno, yo no había estudiado interpretación. Bueno. Fede, ¿les hablas vos? No me acuerdo si lo di. Interpretación, a ver. Bueno, no importa. ¿Qué nos interesa de la interpretación? Entonces, tenemos que buscar en la Convención de Viena, o sea, cómo se interpreta un tratado, o sea, qué sentido le da, qué sentido tenemos que buscar primero, obviamente, el sentido literal de los términos. Busquen los artículos ahí, 30 y algo. ¿Vos lo tenés ahí? ¿Quién tiene la Convención de Viena? No la tengo, pero bueno, tengo acá, sí, lo había dado. En el artículo 31 de la Convención de Viena, artículo 31, ahí va. Bueno, interpretación deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objetivo y fin. El artículo en sí es, bueno, no es solo lo que dice el tratado, sino que es importante para interpretarlo el objetivo que tenían los estados partes.
que eso se puede ver tanto como en los trabajos preparatorios, como en las negociaciones anteriores, todo lo que esté acordado de antemano, y ahí se puede llegar para poder interpretar los tratados, porque por más que no esté directamente en el articulado de los tratados, de ahí se puede orientarse para ver el sentido que tiene. Por ejemplo, si un tratado no sé... ¿Qué pasa cuando no resulta claro de esa interpretación, cuando el sentido no es claro o aparece oscuro? ¿Verdad? Las partes son las que pueden interpretar. Exacto. No, pero ¿a qué se refiere? Y aparte ver el contexto en el que se negoció, o sea, toda la parte preparatoria. Lo dice el artículo 32, que dice que se puede ir a medios complementarios de interpretación, ¿puede ser? Sí. Sí. Está muy bien. Entonces puede ser una pregunta. Los medios complementarios de interpretación son, entonces, A, B, C, D. Tres van a ser otras cosas, ¿verdad? Una va a ser la correcta. A ver, léelo, el 32, no sé quién lo tiene ahí. Yo lo tengo acá, profe. Dale. Medios de interpretación complementarios. Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración para confirmar el sentido resultante de la aplicación conforme del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada conformidad con el artículo 31, y ahí da A, deje ambiguo u oscuro el sentido, o B, conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. Bien, ¿y cuáles son? Claro, es como dijo una compañera recién, cuando dice la circunstancia de su celebración, puede ser el contexto que se celebró y después dice los trabajos preparatorios del tratado. Bien. ¿Qué más? Fede. Y en sí es eso, ¿no? Es todos los trabajos preparatorios, los comunicados, las comunicaciones que hacen las exposiciones de prensa, pueden ser incluso de los tratados de los miembros, sobre el objetivo del tratado. Es todo lo complementario que se tiene que tomar en cuenta. Sí, pueden consultar la normativa. El tema es que ustedes pueden consultar la normativa, pero nosotros no sabemos nunca vamos a saber si tienen los libros con las respuestas, ¿no? Lo que pasa es que... Y te lo mostramos, profesora, te ponemos las hojas y te lo mostramos. Ahí estamos que ves que no... No, el tema es que las preguntas son aleatorias. Fede, explícale vos el mecanismo bien. Bueno, la prueba va a ser por EVA, van a ser 60 minutos, 40 preguntas que son cortitas justamente como para pensarlas rápido. Si se ponen a buscar información para cada pregunta no les va a dar. No son preguntas complicadas, es decir, son cosas que se han dado, que son más o menos entendibles. Si se ponen a buscar no les va a dar el tiempo, es decir, por más que tengan el material, lo pueden tener todo. Las preguntas son secuenciales de a una, les va a aparecer de a una en la pantalla, no pueden volver para atrás tampoco, entonces si pierden tiempo en buscar en una, no creo que les sirva. Una pregunta, ¿hay alguna opción o puede surgir alguna opción como todas son correctas o ninguna es correcta? ¿O todas son falsas? ¿No? Una sola es correcta. Bueno, sí, claro, una de las opciones puede ser esa, sí, que todas las anteriores son correctas. Consulto porque en otros grupos, años anteriores, ha sido también un poco que se ha manejado eso como otra opción.
Federico. No, si en una de las opciones pone todas las anteriores son las correctas y esa es la opción correcta, está bien. Claro. Ah, Ninguna es correcta porque puede ser que ninguna de las tres sea. Eso sí. Claro. Quería saber cómo lo manejan ustedes. No, eso sí. Bien. Bien. Bueno, después, ¿qué más se dio? Bueno, efectos ya lo hablaron. Nulidad de los tratados, causas de nulidad absoluta, causas de nulidad relativa. Nosotros nos va a interesar saber cuáles son las causas de nulidad absoluta de un tratado, cuáles son las causas de nulidad relativa. Una pregunta puede ser, por ejemplo, ponerle son causas de nulidad absoluta, ponerle 3 de relativa y una correcta absoluta, ¿verdad? Entonces, ninguna de las 3 anteriores es correcta. La otra, ¿y cuáles son las de nulidad absoluta, por ejemplo? ¿Cuáles son las causas de nulidad absoluta? No, no es malicioso. Error, dolo y violencia. No, acá son 60 minutos inamovibles. Pero son... Bueno. Bueno, ¿quién? A ver, ¿quién es que está hablando? No van a hacer preguntas pícaras, como dice el compañero. Van a ser preguntas que las pueden responder. Yo creo que sí que pueden ser. Pero lo que pasa es que si les va a dar el tiempo bien. Si hay una respuesta, nadie va a poner un caso práctico para resolver en una cápite de la pregunta y después el caso se resuelve así, el caso se resuelve así. No, eso no, porque son preguntas más grandes, ¿me entienden? Pero también nosotros con eso queremos captar si saben o no saben, si estudiaron o no estudiaron. O sea, pícara puede ser que yo ponga un disparate en 4 preguntas y salta a la vista, es grueso, muy grueso, que no son correctas. ¿Me entienden? O son de otro tema, o... Pícaras, bueno, depende de lo que se entienda por pícara. Pero el tema es que entramos a ver, a conceptualizar qué se entiende por una pregunta pícara. ¿Hasta qué punto? Ya estamos en filosofía, vamos a filosofar, a ver, ¿hasta qué punto una pregunta es pícara o no? Una pregunta pícara.